Cuando salí de la universidad, creí que ya estaba listo para enfrentar cualquier cosa relacionada con la muerte. Había pasado años enteros estudiando anatomía, preservación de tejidos, restauración básica y manejo de cadáveres. En mi cabeza, aquel oficio era técnico, casi mecánico. Los muertos no se quejan, no se mueven, no exigen nada. Pensaba que, dentro de todo, era una profesión limpia en su propia oscuridad. Me equivoqué. No empecé en una funeraria formal. Mi primer trabajo real fue en un pequeño negocio al sur de Hidalgo, en 2017, lejos del centro y todavía más lejos de cualquier zona donde alguien hiciera preguntas. Llegué ahí por recomendación de un exprofesor que me buscó días después de mi titulación. Me dijo que conocía a un hombre que necesitaba ayuda, alguien serio, discreto y con estómago fuerte. No me explicó demasiado. Solo insistió en que era una oportunidad distinta, mejor pagada que cualquier empleo de principiante. El lugar parecía una bodega vieja adaptada a la fuerza. Por fuera no había rótulos, ni razón social, ni placas. Solo una puerta metálica despintada y dos ventanas pequeñas cubiertas con malla. El hombre que me recibió se llamaba Esteban. Era delgado, de espalda encorvada, manos grandes y uñas demasiado limpias para alguien que trabajaba con cuerpos todos los días. Desde el primer momento me dejó claro que ahí llegaban casos que otras funerarias rechazaban. Cuerpos encontrados tarde, restos alterados por la intemperie, víctimas de violencia extrema, personas cuya apariencia final requería algo más que maquillaje y una buena corbata. Las primeras semanas fueron normales, dentro de lo que cabe. Olor a formol, drenajes tapados, familiares llorando al otro lado de la pared y jornadas que terminaban al amanecer. Vi cosas horribles, pero humanas. Todo podía explicarse. Todo encajaba en el mundo real. Eso cambió con el cuerpo de una mujer que llegó un jueves de septiembre. La trajeron cerca de las 11 de la noche. Según el papel del Ministerio Público, había sido localizada en una casa abandonada de Nombre de Dios. 32 años, sin signos visibles de agresión, muerte por determinar. El detalle que llamó mi atención fue la hora. El documento aseguraba que llevaba muerta menos de 8 horas. Sin embargo, al retirar la sábana, supe que algo no cuadraba. La piel tenía un tono amarillento, opaco, parecido al de la cera vieja. No estaba rígida como debía, tampoco flácida. Era una consistencia intermedia, extraña, como tocar una vela tibia. Tenía los labios hundidos, las encías retraídas y un olor tenue, dulzón, casi agradable, que no correspondía a un cadáver reciente. Lo peor eran las manos. Las uñas estaban gastadas hasta la mitad, como si hubiera rascado piedra o cemento durante días. Esteban no pareció sorprendido. Me pidió que preparara la mesa, pero antes de comenzar revisó la garganta de la mujer con una linterna. Ahí fue cuando cambió de expresión. No se puso nervioso, se puso serio de verdad, como alguien que reconoce un problema repetido. Metió 2 dedos con cuidado en la boca, tanteó detrás de la lengua y sacó un pedazo delgado de algo amarillento. Lo dejó caer en una bandeja de acero. Sonó duro. Parecía cera. Le pregunté qué era eso. No me respondió de inmediato. Siguió revisando la cavidad oral hasta sacar otro fragmento y luego otro. Cuando terminó, había 5 pedazos irregulares sobre la bandeja, todos con una forma curva, como si se hubieran amoldado dentro de la tráquea. Entonces me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra: jamás embalsames a alguien que haya tragado luz. Pensé que era una broma miserable, una superstición de viejo. No dije nada, pero él lo notó. Me explicó que no era la primera vez. Cada ciertos años aparecía un cuerpo así, personas solas, halladas en propiedades abandonadas o cuartos tapiados, sin lesiones graves,
con restos de cera endurecida dentro de la garganta y una expresión de terror que ni la muerte alcanzaba a borrar. Según él, todos habían intentado apagar algo antes de morir. Yo seguía sin creerle. Comenzamos el proceso pasada la medianoche. En cuanto introduje la cánula arterial, ocurrió algo que nunca vi antes ni después. Del cuerpo no salió sangre oscura ni líquido de descomposición. Salió una sustancia espesa, amarilla, tibia. No olía a putrefacción. Olía a parafina derretida. Retrocedí de golpe. Esteban apagó la máquina y me ordenó cerrar las ventanas. Su voz seguía firme, pero sus manos ya no estaban tan quietas. Me dijo que esa mujer no debía quedar sola bajo ninguna circunstancia. Mientras limpiábamos, empecé a notar pequeños crujidos en la sala, como gotas endureciéndose sobre una superficie caliente. Volteé hacia los pies de la mesa y vi puntos brillantes cayendo del borde de la sábana. Cera. Delgada, fresca, deslizándose desde debajo del cuerpo. Quitamos la sábana de inmediato. La mujer tenía el abdomen levemente inflado. Frente a mis ojos, la piel comenzó a tensarse desde dentro, como si algo empujara por debajo. No era un movimiento brusco. Era lento, consciente. Una línea subió desde el estómago hasta el pecho, marcando un trayecto interno imposible. Luego se detuvo en la garganta. La boca se abrió sola. No de manera teatral ni violenta, sino con la naturalidad espantosa de un bostezo. De al fondo salió una llama pequeña, azulada, del tamaño de la yema de un dedo. No quemó la piel ni la tela. Solo flotó un segundo sobre su lengua y se apagó. Pero antes de extinguirse, iluminó el interior de la boca. Vi que no tenía garganta. Todo el conducto estaba cubierto de cera amarilla, lisa, moldeada por dentro como si alguien hubiera vaciado una vela completa en su cuello mientras aún respiraba. Corrí al baño y vomité. Escuché a Esteban arrastrar algo, rezar entre dientes y golpear metal contra metal. Cuando volví, la mujer estaba cubierta con una manta gruesa y había cirios encendidos alrededor de la mesa. Esteban me dijo que esa familia nunca debía verla así, que tendríamos que cerrarle el ataúd y mentir. Dijo que eso también formaba parte del trabajo. Acepté quedarme hasta el amanecer, pero ya no pude acercarme. 2 días después renuncié. No discutió. Solo me pagó en efectivo y me pidió que jamás contara lo que había visto. Durante meses intenté convencerme de que todo tuvo una explicación química, algún fenómeno raro de grasa corporal, una reacción absurda con conservantes. Cualquier cosa menos lo que parecía. Lo habría logrado, quizá, si una semana más tarde no hubiera llegado a mi departamento y encontrado, sobre la mesa de la cocina, 5 fragmentos curvos de cera amarilla. Yo vivo solo. Y desde aquella noche, a veces despierto con un sabor dulce en la boca y la sensación de haber tragado algo caliente mientras dormía. Nunca quise trabajar con muertos. Eso es algo que siempre dejo claro cuando cuento esta historia, porque la gente suele pensar que quienes entramos a una morgue lo hacemos por vocación. No fue mi caso. Llegué ahí en 2018, en una clínica pequeña a las afueras de Guadalajara, después de perder mi empleo anterior. No era médico ni forense, era el que limpiaba, acomodaba y en ocasiones ayudaba con los procedimientos básicos de embalsamamiento. Al principio, lo más difícil fue acostumbrarme al silencio. No era un silencio normal. Era uno que parecía tener peso, como si el aire se quedara atrapado entre las paredes. A veces sentía que si hablaba, algo me iba a responder. Todo cambió una madrugada de octubre. Esa noche recibimos el cuerpo de un hombre joven, unos 30 y tantos años.
Según el reporte, había muerto en su casa, aparentemente por causas naturales. Nada violento, nada fuera de lo común. Lo dejaron sobre la mesa metálica y me indicaron que lo preparara para el procedimiento. Mi jefe se retiró temprano, dijo que terminaría al día siguiente. Me quedé solo. Recuerdo haber leído el informe varias veces, intentando mantener la mente ocupada. Era una rutina que ya conocía: revisar el cuerpo, preparar los químicos, documentar cualquier detalle. Pero algo me incomodó desde el inicio. El rostro. No era la típica rigidez. No había tensión ni deformación. Era una expresión consciente. Como si el hombre no estuviera muerto, sino fingiendo estarlo. Intenté ignorarlo. Me puse los guantes, encendí las luces auxiliares y comencé a trabajar. Pero cada vez que apartaba la vista, tenía la sensación de que algo cambiaba. No sabía qué, pero lo sentía. Como cuando entras a una habitación y sabes que alguien acaba de salir, aunque no lo veas. En un momento, mientras anotaba detalles en el informe, escuché un leve sonido. Un roce. Volteé de inmediato. El cuerpo seguía ahí, inmóvil, pero su brazo derecho ya no estaba en la misma posición. Me quedé congelado. Pensé que lo había movido sin darme cuenta. Era lo más lógico. Así que regresé a trabajar, tratando de controlar la respiración. Pero entonces volvió a pasar. Esta vez no fue una duda. Vi cómo los dedos se relajaban. No fue un espasmo. Fue lento, deliberado. Sentí un frío que no venía del ambiente. Decidí salir de la sala unos segundos para despejarme. Caminé hacia la oficina y revisé las cámaras de seguridad. No sé por qué lo hice, tal vez necesitaba demostrarme que estaba imaginando cosas. Pero no era así. En la grabación, cada vez que yo le daba la espalda, el cuerpo cambiaba. Pequeños movimientos, casi imperceptibles. Y en un punto específico, algo más. Una sombra. No era una falla de la cámara. Era una figura que se inclinaba sobre la mesa, demasiado oscura para distinguir forma, pero claramente presente. Se movía con lentitud, como si examinara al cadáver. Sentí que el estómago se me hundía. Regresé a la sala con miedo, pero también con una necesidad absurda de comprobarlo. Me quedé en la puerta, sin entrar del todo. El cuerpo estaba quieto. Todo parecía normal, hasta que la luz parpadeó. Fue un segundo. Pero en ese segundo, lo vi. El pecho del hombre se elevó. Un suspiro. No el típico sonido que dicen que puede ocurrir por gases. No. Esto fue profundo, pesado, humano. Como alguien que despierta después de un sueño largo. Retrocedí de inmediato. Mis manos temblaban. No quería acercarme, pero no podía dejar de mirar. Sus labios se entreabrieron levemente y su rostro cambió. Ya no era sereno. Era desesperación. Como si algo dentro de él estuviera intentando salir, pero no pudiera. Salí corriendo. No recuerdo haber apagado nada. Solo sé que dejé todo como estaba y no volví a entrar esa noche. Al día siguiente, regresé con el turno de la mañana. No dije nada. Me limité a observar. El cuerpo ya no estaba en la mesa, lo habían movido a refrigeración. El forense revisó el expediente y frunció el ceño. Dijo que había inconsistencias. El hombre no tenía una causa de muerte clara. No había autopsia completa.
Lo habían declarado muerto demasiado rápido. No respondí. Pero algo dentro de mí ya lo había entendido. Esa noche no estaba trabajando con un cadáver. Días después, el cuerpo fue entregado a la familia. Sin más análisis. Sin más preguntas. Nunca volví a ver las grabaciones. Pero hay algo que no he podido olvidar. Cuando ese hombre exhaló, cuando abrió ligeramente la boca, no parecía alguien que estuviera regresando. Parecía alguien que se estaba quedando sin tiempo. Como si hubiera despertado demasiado tarde. Y lo peor de todo es que, desde entonces, a veces cuando estoy completamente solo, en silencio absoluto, escucho ese mismo suspiro. Nunca le tuve miedo a los muertos. A los vivos sí. A los vivos les veía la crueldad en los ojos, la urgencia, la mentira, la desesperación por quedar bien incluso frente a un ataúd. Los muertos, en cambio, eran simples. Pesaban distinto, olían distinto, callaban mejor que nadie. Por eso, cuando en 2018 acepté trabajar como embalsamador en una funeraria de Durango, sentí que por fin había encontrado un oficio hecho a mi medida. La funeraria estaba en una calle poco transitada del centro, detrás de una farmacia vieja y junto a una notaría. De día parecía un negocio cualquiera. De noche, cuando la cortina metálica del estacionamiento bajaba y el ruido de la ciudad se apagaba, el lugar adquiría otro carácter. No era algo sobrenatural, al menos no al principio. Era más bien la conciencia constante de estar rodeado por personas que habían dejado algo pendiente. Con el tiempo aprendí a distinguir ciertos detalles que no venían en los manuales. El cuerpo de alguien que murió en paz no se siente igual que el de alguien que se fue con miedo. Hay rigideces que no son solo físicas. Hay rostros que, aún después de la preparación, no aceptan la calma. Y también hay habitaciones que cambian de temperatura sin razón. La noche que me pasó lo que voy a contar había una tormenta eléctrica encima de la ciudad. No una lluvia fuerte, sino de esas que parecen contenerse, como si el cielo estuviera pensando si descargar todo o no. Yo me había quedado solo porque el otro embalsamador salió temprano a cubrir un servicio fuera de la ciudad y el velador, un señor llamado Efraín, se mantenía en la entrada viendo la televisión con el volumen bajo. A las 9:30 nos entregaron el cuerpo de una mujer joven. Venía de un hospital privado. 32 años. Nombre, Mónica Salas. Causa de muerte, hemorragia cerebral. Sin señales de violencia, sin intervención legal, sin autopsia. En la hoja todo parecía limpio, rápido, ordenado. Eso siempre me ha dado desconfianza. Las muertes más desordenadas son las que llegan mejor acomodadas en papeles. La subí a la mesa de preparación y empecé con el protocolo. Era una mujer delgada, morena clara, cabello negro hasta los hombros, uñas cortas, sin maquillaje. Llevaba todavía un anillo sencillo en la mano izquierda. Lo anoté para entregarlo luego a la familia. Lo primero que me inquietó fue la temperatura. No la del cuerpo, sino la del espacio alrededor de ella. Yo estaba acostumbrado al frío del cuarto, al acero, a los líquidos, a la ventilación. Pero aquello era diferente. Era como meter la mano en agua helada sin mojarse. Una franja de aire inmóvil, pesada, concentrada justo encima de la plancha. Retrocedí instintivamente y la sensación desapareció. Volví a acercarme y otra vez sentí ese golpe de frío en la cara y en el pecho, como si la mujer estuviera acostada dentro de algo invisible. Me quedé observándola un momento. Tenía la boca apenas abierta.
No era raro. Tampoco los párpados, que no terminaban de cerrar del todo. Lo raro era la expresión. He visto cadáveres con gestos extraños, pero lo de ella no era una mueca. Parecía estar escuchando. Como si hubiera muerto prestando atención a una voz que seguía hablándole después. Comencé el trabajo. Mientras limpiaba el cuerpo, noté una pequeña marca detrás de la oreja izquierda. No era herida, ni moretón, ni pinchazo médico. Parecía una línea fina, casi como un rasguño antiguo, ya cicatrizado. La toqué con la yema del dedo y sentí una repulsión inmediata, absurda, como si hubiera tocado carne viva. Retiré la mano y seguí trabajando sin darle importancia. A las 10:15 empecé a escuchar un ruido. Pensé que era la lluvia golpeando alguna ventana lateral, pero no. Era más seco. Más rítmico. Una especie de roce tenue, repetido cada pocos segundos. Miré el cuarto, los estantes, la charola de instrumentos, el lavabo. Nada. El sonido seguía. Entonces entendí que venía de la mesa. Me acerqué. La mujer tenía los dientes apretados. Yo estaba seguro de que había dejado la boca entreabierta. Sin embargo, ahora la mandíbula estaba completamente cerrada, tensa, hasta el punto de marcarle los músculos del cuello. Me dije que podía ser un ajuste normal post-mortem. No era imposible. Coloqué una mano en la frente y otra en el mentón para relajar la articulación. En cuanto la toqué, sentí movimiento dentro de la boca. No un espasmo. No un crujido. Movimiento. Solté el rostro como si me hubiera quemado. Se me aceleró el pulso. Me quedé quieto, mirando, esperando una explicación razonable. Nada se movía. Solo el zumbido del ventilador y aquel olor a químicos que de pronto se me hizo insoportable. Respiré hondo y seguí. No soy un hombre impresionable. En este oficio uno aprende que el miedo también se vuelve rutina. Pero esa noche había algo que no encajaba. Mientras preparaba los fluidos, empecé a notar que del pasillo llegaban murmullos. Muy bajos. Tan bajos que uno duda si de verdad los está oyendo. Pensé que Efraín hablaba solo frente al televisor. Me asomé por la puerta. El pasillo estaba vacío. Cuando regresé, vi que la cabeza de Mónica estaba girada hacia la izquierda. Yo no la había dejado así. Se me erizó la piel. No hice ningún escándalo. No corrí. En este trabajo uno se aferra a la lógica hasta el último segundo. Volví a acomodarle la cabeza, terminé el procedimiento lo mejor que pude y, antes de cerrar la boca con sutura, revisé el interior con la lámpara de mano. Ahí fue cuando vi el cabello. No enredado en la garganta. No pegado al paladar. Cabello cosido en la cara interna de los labios. Tuve que acercar más la luz para creerlo. Varias hebras negras atravesaban la mucosa desde adentro, como puntadas torpes, hechas con prisa. Sentí náusea. Aquello no podía haber sucedido en el hospital sin que nadie lo reportara. Tampoco podía ser una lesión natural. Era algo hecho por alguien. La idea de llamar a la policía me cruzó la cabeza, pero antes de tomar el teléfono escuché un golpe en la puerta del cuarto. 3 toques. Secos. Firmes. Pensé que era Efraín. Fui a abrir de inmediato. No había nadie. El pasillo estaba apagado, salvo por la luz amarilla del fondo. Entonces escuché la televisión del velador. Seguía sonando lejos, desde la recepción. Eso significaba que él no se había movido. Volví a entrar y la mujer estaba sentada en la mesa. No de golpe, no como en una película.
Estaba sentada de una manera extraña, vencida hacia adelante, con la cabeza colgando y los brazos a los lados. El cabello le tapaba la cara. Me quedé inmóvil. No sé cuánto tiempo. Tal vez 5 segundos. Tal vez 30. Luego habló. No abrió la boca. Eso es lo peor de todo. La voz salió cerrada, húmeda, como desde una bolsa llena de agua. No me entregues. Retrocedí hasta chocar con la pared. La voz siguió, igual de ahogada. Él me cerró la boca. Quise gritarle a Efraín, pero no me salió nada. La mujer levantó una mano y señaló hacia el anillo que seguía en la charola, donde yo lo había dejado apartado. Entonces entendí. No era un detalle sentimental. No era un objeto cualquiera. El interior del anillo tenía una inscripción diminuta: perdóname otra vez. Sentí el estómago helarse. Salí del cuarto casi cayéndome y fui directo con Efraín. Le dije que llamara a una ambulancia, a la policía, a quien fuera. Ni siquiera traté de explicarle todo. Solo le dije que algo estaba mal con ese cuerpo y con la causa de muerte. Cuando regresamos juntos al área de preparación, Mónica estaba acostada otra vez, en la misma posición en que había llegado. Solo había una diferencia. Tenía la boca abierta. Y sobre la lengua, acomodado con cuidado, estaba el anillo. La policía vino de madrugada. Se abrió una investigación. Al final encontraron mensajes borrados, antecedentes de violencia y una declaración mal armada del esposo. La hemorragia cerebral no había sido espontánea. La golpeó. No con la fuerza suficiente para dejarle el rostro desfigurado, sino en un punto exacto de la cabeza. Luego, mientras ella agonizaba, intentó asfixiarla cuando quiso pedir ayuda. Por eso tenía cabello y tejido lesionado dentro de la boca. Le había metido mechones a la fuerza para callarla, para detener la sangre, para lo que fuera que creyó conveniente en su desesperación. Meses después lo arrestaron. Yo renuncié esa misma semana. No fue por lo que vi sentado en la mesa, aunque todavía sueño con eso. Renuncié porque antes de que se llevaran el cuerpo, cuando todos salieron del cuarto y me quedé solo por última vez con ella, noté algo en sus labios ya inmóviles, ya tranquilos, ya por fin sin tensión. Tenía una costura reciente. No por dentro. Por fuera. 4 puntadas negras cerrándole la boca. Y yo jamás las hice. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Mi nombre no importa tanto como lo que hago. En 2019 heredé el turno nocturno de la funeraria familiar en un pueblo de Veracruz. A diferencia de mi padre, que siempre evitó trabajar de noche, yo aprendí a soportar el silencio pesado de la madrugada, ese que no es ausencia de sonido, sino una presencia constante. Llevaba apenas 2 años como embalsamador cuando ocurrió lo que me hizo entender que no todos los cuerpos están vacíos. Aquella noche recibimos el cuerpo de un hombre de unos 40 años. No era un cliente habitual, la mayoría eran ancianos, muertes esperadas, despedidas tranquilas. Pero él no. Venía acompañado por su madre, una mujer ya muy mayor, con los ojos hinchados y la voz rota. Apenas habló. Solo pidió que su hijo se viera en paz. El informe era claro: suicidió. Había muerto desangrado dentro de su habitación. Cerró la puerta,
bloqueó la entrada y se dejó ir lentamente. Cuando terminé de leer el reporte, sentí una presión incómoda en el pecho. No tristeza, algo más denso, como si la historia no hubiera terminado. Cuando los camilleros se fueron, me quedé solo con el cuerpo. Lo saludé en voz baja, como siempre hago. No es costumbre, es respeto. O eso pensaba. Comencé el procedimiento, preparando los instrumentos, verificando la rigidez. Algo no cuadraba. El cuerpo estaba demasiado tenso. No era el rigor mortis normal, era como si cada músculo estuviera endurecido por voluntad propia. Intenté insertar la aguja en una vena principal. No pude. La presión hizo que la aguja se doblara ligeramente. Pensé que era mala calidad del material. Cambié de herramienta, respiré hondo e intenté de nuevo. Lo mismo. Era como intentar perforar algo que se resistía activamente. Me detuve. Masajeé el brazo para relajar el tejido. Nada. La piel no cedía, no respondía. No era natural. Fue entonces cuando sentí el cambio en el ambiente. El aire se volvió frío, pero no de manera uniforme. Era como si el frío viniera de un solo punto, concentrado, observándome. Levanté la vista lentamente. En la esquina del cuarto había algo. Al principio pensé que era una mancha en mis lentes. Me los quité, los limpié, volví a mirar. Seguía ahí. No era una figura clara. Era como una densidad en el aire, una acumulación de sombra, como si alguien estuviera sentado ahí, pero sin forma definida. Sin rostro. Sin límites precisos. Me quedé inmóvil. No sentí miedo de inmediato. Sentí curiosidad, una curiosidad equivocada. Tomé el expediente y leí el nombre del fallecido. Pablo. Lo dije en voz alta. La cosa se movió. No caminó. No cambió de forma. Simplemente se orientó hacia mí. Como si hubiera girado la cabeza sin tener cabeza. Sentí un vacío en el estómago. Pablo, repetí, más bajo. El frío aumentó. No estaba imaginando eso. Miré de reojo el cuerpo sobre la plancha. Y fue ahí cuando entendí lo peor. El brazo que había estado rígido, estaba ligeramente flexionado. No de forma natural. No por relajación. Era una posición distinta. Retrocedí un paso. Mi mente intentaba encontrar lógica, cualquier explicación. Espasmos post-mortem, contracciones, pero eso no encajaba. No después de tantas horas. Volví a mirar la esquina. La sombra ya no estaba sentada. Estaba más cerca. No supe en qué momento se movió. Mi respiración se volvió corta. Intenté convencerme de que era estrés, cansancio. Pero entonces escuché algo. Un sonido húmedo. Volteé. El cuerpo estaba respirando. No como un vivo. No con ritmo. Era una especie de succión irregular, como si algo dentro intentara recordar cómo hacerlo. Y entonces, los dedos se movieron. No fue un espasmo. Fue lento. Intencional. La sombra estaba ahora junto a la plancha. Y en ese instante entendí algo que me heló más que el frío del cuarto. Eso no estaba separado del cuerpo. Era lo mismo. O peor, era lo que aún no se había ido.
El pecho del cadáver se elevó otra vez, más fuerte. La boca se abrió apenas, dejando escapar un sonido que no era aire, era como un intento de voz atrapada en algo que ya no debía hablar. Quise salir. Lo intenté. Pero mis piernas no respondían. La sombra se inclinó sobre el cuerpo, y por un segundo vi un rostro. No en la esquina. No en el aire. En el reflejo metálico de los instrumentos. Un rostro desesperado, torcido por el dolor, como si siguiera atrapado en el último momento de su muerte. Y entonces el cuerpo golpeó la plancha. Una sola vez. Suficiente para despertarme. No sé cómo salí de ahí. Solo sé que cuando regresaron mis padres, yo estaba sentado en el pasillo, temblando, sin poder hablar. El cuerpo estaba otra vez inmóvil. Como si nada hubiera pasado. Pero desde esa noche dejé de decirles palabras a los muertos. Porque ahora sé que algunos todavía escuchan. Y peor aún, que algunos no se han ido.